Buenos días, amigos. Buenos días. Don Sin Rostro ya va a desayunar huevito y lo que sobró de ayer en la noche de la cena. Sí, yo también ya voy a desayunar. Siempre yo me confundo. Bunkasai, Tenrankai, ¿qué? En el kinder, ¿cómo le dicen? Sakuhinten. Sí, todos significan como Día de la Cultura, amigos. Pero dependiendo de cada escuela o cada no sé qué sector o quién sabe qué, le cambian el nombre siempre. あとジェネレーションでも違うかも。 ¿Ah, sí? パパたちは文化祭って言ったけど、文化祭。今あんまり文化祭って言わないですよ。 Son, Ima Tenrankai, ¿no? Y en el kinder Sakuhinten le dice. Ryukon, buenos días. Yurika no está porque ella se fue como si fuera un día normal de escuela. Se fue súper temprano, así que no está Yurika-chan. Ya son las 9:20 de la mañana, amigos. Yurika no nos dijo a qué hora tengo que estar en la escuela, así que nos vamos a ir como a las 10:30, yo creo, más o menos. Ya estoy lista, amigos, para irme a la escuelita de Yurika. Nada más que ando esperando a Don Sin Rostro, que se fue con Ryusei al basurero, porque allá en la casa, en el otro departamento, todavía hay basurita. Entonces fue a tirarla. Llevó los tapetes de... ¿Recuerdan el cuarto de Yuri que tenía como una alfombrilla roja? Bueno, pues esos son como tapetitos en cuadritos que se unen. Entonces esos ya los sacó porque están horribles también, ya están bien manchados y feos. Así que los llevó al basurero. Pero ya son las 10:30 y no llega. Entonces ya nada más esperarlo y a irnos a la escuelita de Yurika, porque como es la primera vez que vamos a ir a un evento cultural en esta nueva escuela, pues no sé la verdad el horario o a qué hora hay que estar allá y todo eso. Yurika ni preguntó. Ayer le pregunté, oye Yuri, mañana yo a qué hora tengo que estar ahí. Ay, no sé, mami. Imagínense. Pero por lo general en la otra escuela, en las mañanas los niños preparaban todo y ya uno iba como entre 9:30, 10:30 más o menos. Después ahí en la hora de la comida vendían cositas para comer y después de la hora de la comida había como un evento así de hacer manualidades. Pues yo quería hacer mi pinito de Navidad otra vez. En esta escuela no sé la verdad, pero me dijo Yuri que también después de la comida iba a haber eventos aquí, entonces no sé la verdad. Pero hoy nos van a traer la cama, así que debemos estar aquí en la casa entre 1 de la tarde y 3 de la tarde, creo nos van a traer la cama. Entonces hay que estar aquí. Y también mañana Yurika va a participar tocando taiko. No sé si ya les había dicho, vean, me pongo oscura aquí, tiene que ser al revés. Bueno, Yurika mañana va a tocar taiko, va a ver a muchos amiguitos de su antigua escuela porque el evento de taiko es casi al ladito de la primaria donde estaba anteriormente, así que casi todos los niños de la primaria son los que van ahí, así que mañana vamos a ir también. De veras, tengo que ir al departamento a traer la ropa del taiko y plancharla y todo eso. Así que, pues como ven, amigos, fin de semana de descanso según, pero pues nada más no se descansa, amigos. Pues ya estamos aquí en la escuelita, amigos. Ya andamos buscando. ¿Esa escuela está más grande que la anterior, papá? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a buscar el salón de Yurika. A mí me enseñó una vez el maestro, pero ya no me acuerdo. Y vean, estos son los baños, amigos. Supuestamente esto se levanta según para que no los espíen por ahí. Vean, amigos, este es el dibujo que hizo Yurika. Ay, qué bonito le quedó, porque lo hizo como a prisa y vean qué bonito. Pero vean, todos los dibujos están bien bonitos, ¿ya vieron? Oh, qué diferencia de un año a otro, ¿verdad? 今日の日本語自然はみんなのもの大切に Shisen wa minna no mono taisetsu ni, o sea que la naturaleza es de todo, así que hay que cuidarlos. Más o menos esa es la traducción. Esa va a ser nuestra frase del día de hoy. Yo soy una Yurika-chan. マグロ上手 Sí, está bien bonito ese también, vean. Oh. Y vean, la clase de Yurika también hizo estos, que son juegos que le pones la pelotita aquí y se lanzan, ¿ves? Vamos a buscar el de Yuri. Vean, ese es el que hizo Yurika. Cada quien escogió el dibujo, vean. Dragon Ball, ¿ya vieron? Pokémon, ninjas. Aquí todos son dibujos de sexto, vean, qué bonitos todos. Oigan, vengo platicando con Don Sin Rostro y dice, como que no está muy interesante, ¿no? Porque hagan de cuenta que en la otra escuela pues ya conocemos a varios niños, entonces siempre vemos los dibujos o las manualidades que hacen los otros niños, ¿no? Pero pues como aquí no conocemos a nadie, así como que, ¿quién sabe quién será? Detectado un niño fan del anime. Vean la pintura de esta niña. ¡Wow! ¡Qué bonita! Y esta otra también, vean qué bonita está. Estos son de los niños de quinto de primaria.
momento que llegamos de la escuela de Yurika. Va a haber más eventos, así que, pero es más para los niños, así que dejamos a Yurika ahí en la escuela y al ratito llega y ya comimos. Estaba aquí, vean, dormitando en el sofá porque últimamente con Ryuse la verdad no puedo dormir mucho en la noche. Se me sigue metiendo en mi cuarto. Ayer 2 veces lo subí a su cama, 2 veces se me bajó, entonces no me deja dormir. La cama llegó, Ryuse. Soy feliz como una lombriz porque ya vamos a tener cama. Papá Ureshine. Lo único que nos falta para dormir rico es mandar a Ryuse allá arriba, ¿verdad, papá? No nos deja dormir, amigos, ¿verdad, mi amor? Don Sin Rostro huye de la cama como a las 4 de la mañana, ¿verdad? Se levanta y se viene a dormir en el sofá. Ahí viene, ahí viene. Vean, ahí va la cama. Pues ya tenemos cama, amigos. Ay, no. O sea, necesitan tocar este colchón, amigos. No. O sea, no tiene comparación con el que tenemos ahorita. 全然違うね。全然違うね。ちょっと寝ても大きい。大きいわ。Está más grande que el colchón anterior, ¿verdad? ¡Ay, amigos! ¡Oh, qué rico! No, en serio, amigos, que uno necesita una buena cama porque es importante dormir bien. Don Sin Rostro y yo durante un mes no hemos dormido bien. Una por el colchón y otra por Ryuse. でもこれ広いから。そう、Ryuse、ここ大丈夫ね。前より広くなる。Sí. 前がセミダブル。これがダブル。ダブルだから。で、このフレームはもうちょっと広いから、ク Sí. イーンまで大丈夫。Sí, podemos comprar, si después queremos más grande, podemos comprar otro colchón queen y ya. Vean. Muy bien, muy bien. Y vean, ahora sí para la computadora editar videos, vean, eso es lo que me gusta a mí, porque yo siempre me recargo y me pongo a editar aquí. Oigan, pero no hemos comprado el cubrecolchón, entonces tenemos que comprarlo, ¿verdad, papá? Kyoiko. Hoy vamos a ir a comprarlo porque pues, no queremos hacer colchón feo. Y pues después esta computadora la tenemos que mover de ahí. Hay que comprar cortinas porque como ven no pega nada con la cama. Pero eso después, amigos, poco a poquito quiero. Sí, queremos cambiar la lámpara también. Yo lo que quiero es una lámpara aquí nueva y en esa parte de ahí enfrente unos cajones, como un tipo tocador, pero son cajones negros. Y arriba ponerle un espejo, o sea que sirva como tocador y para guardar cositas. Y cortinas, obviamente. Aquí quiero una lámpara de esas altotas y acá quiero como un jarrón de esos transparentes con cosas así grandes y ya, es lo único que quiero aquí en el cuarto. Y obviamente cuadros bonitos para aquí, para el cuarto. No, qué guitarra ni que nada. Aquí en este cuarto prohibido música. No. Ahora sí no va a haber nada de Don Sin Rostro. Ni cama de Ryuse ni nada de nada. Y esa es la idea, amigos. Ahorita no se ve bonito el cuarto porque pues hay un montonero, ¿verdad? Ni se ve bonita la cama ahorita, pero ya cuando arreglemos se va a ver bonito, amigos. Imaginen este cuarto bonito y limpio sobre todo, por favor, vean. No hay que ver, ¿eh? Vean nuestro closet. ¡Tarán! Imaginen lo bonito también, amigos, en un futuro. Bueno, pero está bien para que ustedes vean el antes y ya cuando vean el después bien bonito para que digan, oh, Ruti Paigan Batanen. Ay, pero qué felicidad, mi cama. Sí, estos súper carísimos, amigos. Estos cojines bien caros cada uno. Pero espero que me duren como 15 años, igual que la cama. Pero ay, qué bonito, qué emoción. Amigos, ya llegó Yurika-chan. ¿Dónde está Yurika? ¿Tanoshikata? Tanoshikata, ¿eh? Ryukun ha estado bien chillón. Así que vamos a ir a un como mini matsuri que hicieron por acá por la casa. Uy, llegamos, Ryuse. Mira, ¿cómo se llaman estos personajes? Nikotan. Ahora, Nikotan to Momotan desu. Ahora. Oh, vean. ¿Ya viste, Ryuse? Dile, hola, konnichiwa, dile. Kimochi. Qué bonitos. Ryuse ya se va a meter al brincador, vamos a ver. Vean.
Y gratis, ¿eh? Aquí no hay que pagar. Ahí está Yurika y Ryusei. Es lo que me encanta de Japón, que hacen cosas chiquititas para los niños, vean. Vean el dorayaki que hizo Yurika. いただきます。はい、これからビンゴ大会です。Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. ゆりか頑張って。 Amigos, ahorita vamos a una tienda de interiores a comprar las sábanas para nuestra cama. Bueno, el protector es el que nos surge para no manchar el colchón. Unas sabanitas y también quiero comprar cortinas para el cuarto de Ryusei porque les digo que no tiene cortinas, entonces ya, aunque sean las cortinas y una que otra cosita para el baño y detallitos nada más. A eso vamos el día de hoy, así que acompáñenos. Ya estamos comprando, amigos, almohadas nuevas y cortinas para el cuarto de Ryusei, aquí están. Y unos monitos que son para las cortinas también bien bonitos. Después se los voy a enseñar con calma. Y ahorita ando escogiendo cosas para mi baño, porque mi baño está todo de café. Ah, vean, ese también está bonito, este jueguito. Ya compramos, amigos, un montón de cositas para la casa. Y aquí enfrente de la tienda esta de interiores hay un restaurante de udon y Ryusei ya lo conoce. Mami, udon, udon, dice que quiere ir a comer udon. Ya pide tu hijo como, papá. Así que vamos a ir a cenar udon y después vamos a ir a una tienda de 100 yenes otra vez para más cositas para la casa, para la cocina y eso. Pues ya, amigos, terminamos de cenar, estuvo delicioso como siempre. Oishi, Yurika-chan. Ya estamos en la tienda de Hyakuen Shop, amigos. Vean, llegamos. Estoy viendo que aquí hay botecitos y yo compré otros en la otra tienda. Obviamente son de diferente calidad, pero esos están buenos. Llegamos a casa, amigos. Esto fue lo que compramos el día de hoy, que básicamente son cortinas. Yo creo que las voy a poner ahorita en un rato. Si las pongo se las voy a enseñar. Y para la cama, almohadas nuevas. Y vean, ven que jugamos bingo en el mini Matsuri, pues nos ganamos 3 shoyus, salsa de soya. Una yo, una Don Sin Rostro, una Ryusei, nada faltó Yurika. No se ganó nada ella. Vean, compré botes para champú y para el acondicionador. Esos son los que compré en la Hyakuen Shop. Y estos son los que compré en la tienda pues más cara. Pues sí se ve, ¿verdad? Al principio yo pensé que casi no se notaba, pero sí, esto es muy plástico y estos sí son buenos, vean. Luego se ve. Y vean, estos son para las cortinas de Ryusei, vean. ¡Ay, qué bonito! Pero se los quiero enseñar ya cuando esté todo terminado. Amigos, estamos a oscuritas y qué bueno porque ya soy casi doña media sin rostradez. Ay, amigos, ya estábamos bien acostados y le digo a Don Sin Rostro, no me despedí del video. Es que la cama está tan rica, amigos. Ya son como las 11 de la noche, creo. Oigan, ¿y saben qué? Ryusei andaba aquí y le dije, vete allá arriba a dormir, Ryusei, con tu hermana. Arriba. Primero se fue y volvió a regresar. Y aquí andaba. Y ya le dije, Ryusei, allá arriba. Sí. Ella agarró su Winnie Pooh y se fue allá arriba y no ha regresado, amigos. No ha bajado. Entonces, yo creo que sí se durmió, ¿no? Pero igual y no tarda en venir otra vez, amigos. Siempre se nos mete en la madrugada aquí, Ryusei. Pero bueno, ya con cama así de rica. Ay, ya, amigos, ya. Y bueno, pues ya, hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy, ¿verdad, papá? ¿Todo? ¿Que mucho descanso? Y bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Les mando besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos. Para la próxima. Ok, bye bye, mátane. ¿Cómo estás?
Un gran abrazo a ti y a tu familia y bendiciones. Chao.